Hola, 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 hola. Ahí ya volvió el... Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Perdón, fue un error mío, ¿sí? Al cambiar al audio, al cambiar a la diapositiva, se me olvidó oprimir el botón de audio. Y este fue un error que yo cometí. Perdónenme ustedes. Estamos aprendiendo a manejar este programa. Yo soy el maestro y soy el mismo que estoy manejando el programa. Entonces olvidé mover mi dedo para oprimir el botón de audio. Disculpen. Bueno, nuevamente retomamos la clase. Entonces, eh, nuevamente voy a grabar, perdón, para que lo puedan ver. Estábamos hablando y estábamos diciendo en la clase pasada que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo, seres tripartitos. El espíritu es la parte que se comunica con Dios. El espíritu es la parte que es la proyección del mundo celestial, del mundo de la eternidad. El cuerpo es la parte de nosotros que se comunica con el universo creado por Dios. Y la unión entre el espíritu y el cuerpo solo es posible a través de una nueva creación que Dios hizo, que se llama el alma. El alma es la creación que une al espíritu con el cuerpo. El alma, vuelvo y repito, es la conexión entre el espíritu y el cuerpo para facilitar o para posibilitar mejor la conexión entre Dios y la naturaleza, o el mundo espiritual, el mundo de la eternidad y el mundo del tiempo. A través del alma Dios une dos universos, une el universo creado con el mundo espiritual. Fíjense que Dios no hace nada sin un propósito. Y fíjense que el hombre es la creación por excelencia de Dios para poder unir los dos mundos, para poder unir su mundo espiritual, que es la esencia, con el mundo universal, que es la existencia. Vuelvo y repito, hay dos manifestaciones y dos expresiones en el universo, la esencia y la existencia. La esencia es Dios, es la sustancia de Dios, digámoslo así, la esencia de lo que es, lo que existe. Por eso Dios, cuando se le revela a Moisés, le dice: yo soy el que soy. Aquí está hablando: yo soy la esencia, yo soy el ser, no hay otra cosa aparte de mí. En ese sentido, nosotros podríamos decir que Dios no existe. No se asusten, por favor, no se asusten. Dios no existe, Dios es. Vuelvo y repito para que agarremos este concepto. Más que existir, Dios es. Es la esencia del universo. Él está por encima del tiempo, por encima del espacio, por encima de la materia, por encima de la energía, por encima de la gravedad, por encima de todo, por encima del alma y por encima del cuerpo. Dios es la esencia del universo, es el ser. De esa manera nosotros podemos responderle a un incrédulo que nos dice: bueno, y Dios creó todas las cosas, ¿y quién creó a Dios? Entonces podemos responderle claramente y francamente y directamente: no, es que nadie creó a Dios, porque Dios es, sencillamente es. Algo que es está por encima del tiempo. Existe eternamente, es eternamente. Ser es eternidad, existir es tiempo. Vuelvo y repito, ser es eternidad, existir es tiempo. Y el alma es el órgano creado por Dios para unir la esencia con la existencia. Ahora quiero decirles una cosa para que ustedes hoy reciban la primera píldora poderosa en su espíritu. Ustedes son espíritu.
Ustedes son un espíritu viviendo dentro de un cuerpo y conectados con un alma a ese cuerpo, a través de un alma a ese cuerpo. Ustedes son la existencia hecha por Dios para poder conectar su presencia con la realidad de su creación. Vuelvo y repito, ustedes son la existencia creada por Dios para conectar su realidad esencial con el mundo material hecho, creado por Dios. Esa es la función que Dios nos dio a los seres humanos. Esa es nuestra misión primordial. Ahora, les quiero decir, la primera píldora poderosa, ustedes son esencia, igual que Dios es esencia. Dios es la esencia de todo la esencia fundamental. Así de sencillo tenemos que decirlo. Es la esencia fundamental. Y Él, de su sustancia, o la sustancia que conforma su esencia, nos hizo a nosotros. El soplo que vino sobre ti, te conformó a la misma imagen, conforme a la semejanza de Dios. Así que, aquí llegamos a una enorme y hermosa conclusión. Tú eres esencia de la esencia de Dios. Tú eres esencia de la misma esencia de Dios. Dios se identificó a Moisés diciéndole, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, te envía a rescatar a mi pueblo del faraón. Yo soy. Y nosotros podemos decir, igual que Dios, al ser creados por Él, que nuestro nombre, que tu nombre es, con minúsculas, claro está, escrito con minúsculas, yo soy el que soy. Porque tú eres el que eres, yo soy el que soy. Nuevamente, podemos decir, Señor, porque tú eres el que eres, entonces yo soy el que soy. Es decir, yo también soy esencia en medio de la existencia. Y de esa manera, y con esta verdad, nosotros podemos vivir felices. Cuando el Señor me reveló esta verdad, que yo soy un ser esencial, un ser como Él es, eso solamente me hizo feliz. Ya no necesito nada más. ¿Saben por qué Jesús vivía tan feliz? ¿Y saben por qué Jesús se sentía tan bien? No tenía dónde recostar su cabeza. Caminaba cada día como si ni tuviera casa donde dormir. Y los discípulos le seguían. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Él sabía, yo soy la esencia, yo soy el ser, soy la esencia de todo lo que existe, soy la esencia de todo lo creado. ¿De qué me voy a preocupar? ¿Me voy a preocupar de esta materia que me rodea? ¿Me voy a preocupar del tiempo que pasa? ¿Me voy a preocupar de qué me voy a preocupar? Y lo mismo les digo a ustedes, ustedes son esencia. ¿De qué se preocupan? Así que la primera lección para un intercesor es, ¿quieres ser un intercesor? Olvídate de las preocupaciones, no más, no más. Si alguien se siente afligido en su mente, si alguien siente que el tiempo le está pasando, si alguien siente que lo que sienta, lo que quiera sentir, quiero decirle en esta noche, usted es esencia de la misma esencia divina. Los problemas son solo cosas que están aquí en su mente, son solamente preocupaciones mentales inmersas dentro del tiempo que es responsable del avance de la materia. Pero usted en su ser es esencia, es imagen misma de Dios, así que usted es eterno, como Dios es eterno. Deje de preocuparse. Sonría, celebre, grite, alabe, dance, porque usted es esencia y usted vive para siempre. Y usted vive para siempre, porque está hecho a la imagen conforme a la semejanza de Dios. Quiero decirles, un intercesor maduro piensa así. Un intercesor maduro piensa en 1 Corintios 15:45, segunda parte. 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu
vivificante. El postrer Adán, espíritu vivificante. Tú y yo somos espíritu vivificante, porque tenemos la mente de Cristo. Porque somos conscientes que vivimos como espíritu. Los animales son conscientes solamente de su instinto. No son conscientes, solamente viven en su instinto. Los hombres naturales son conscientes solo de su alma, pero en realidad todavía son inconscientes. Aún ni saben por qué están viviendo. Solo viven para nacer, crecer, reproducirse y morir. Enfermarse, jubilarse y morir. Pero tú y yo vivimos con la conciencia del Espíritu en nosotros, que es la mente de Cristo. Hay una palabra en el griego que se llama catalambano. Y esta palabra catalambano del griego está usada en Juan, capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, cuando dice que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. Ese prevalecer viene de la raíz catalambano y significa literalmente, las tinieblas no comprendieron la luz. Vuelvo y repito, las tinieblas no comprendieron a la luz. ¿Qué significa esto? Que en el reino de Dios el asunto es comprender, catalambano. Tener luz en la conciencia para entender lo esencial, para entenderlo en nuestro espíritu. Así, desde el reino animal, desde el reino mineral, reino vegetal y reino animal, no hay conciencia. Aunque existen, aunque viven, los seres vivos no tienen conciencia. Y el hombre natural también es inconsciente, porque aunque vive, no tiene el catalambano de Dios, es decir, no es un ser consciente de ser un ser. Mientras que nosotros, por la luz del Espíritu Santo que vino sobre nosotros, la luz que es Jesús, nosotros podemos decir que nosotros sí somos. En Cristo somos un ser, el ser que puede decir yo soy el que soy con minúscula, que tenemos conciencia, así como Dios tiene conciencia, conciencia de ser, conciencia de entender, conciencia de ver. Y a medida que nosotros crecemos en Cristo, esta conciencia sigue aumentando dentro de nosotros. La revelación de Dios sigue fortaleciéndose en nosotros. La luz de Dios se sigue ampliando y se sigue ampliando hasta el infinito. La conciencia de Dios es infinita. Yo una vez le pregunté al Señor, Señor, ¿y uno no se aburrirá en el cielo de conocerte y ya cuando te conozca completamente, no estaría aburrido de conocerte íntimamente y completamente en todas tus partes y conocer el universo que creaste en todas tus partes, cuando ya llegue al conocimiento pleno? De 1.000.000 de años después de conocerte, ¿no me aburriré? Y el Señor me dijo, y yo le dije, perdóname, Señor, por esta pregunta y por esta inquietud. Te quiero preguntar. El Señor se rió de mí y me dijo, es que conocerme a mí es infinito. Nunca podrás sondear mi profundidad y mi grandeza. Nunca llegarás a conocer la dimensión total de mi gloria. Nunca, jamás. Ni en todos el infinito del tiempo o de la eternidad. Y cada vez te extasiarás más en descubrir cada vez una cosa nueva en mí, porque yo siempre haré una cosa nueva para asombrarte y reasombrarte y asombrarte más y asombrarte más, con más de mí, con más de mi presencia, con más de mi gloria, te estaré asombrando cada vez más y más y más y más y más. Por eso tenemos que llegar, porque hay 4 evangelios, o hay 4 niveles del evangelio. El evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, pero luego siguen otros 2 que son desconocidos. El evangelio de las riquezas de su gracia, de las riquezas insondables de su gracia, que es el evangelio de la profundidad de la revelación, es el evangelio del catalambano de Dios, de hacernos conscientes cada vez más de más luz y más luz en su presencia. Pero el otro evangelio, el último, el de más alto nivel, es el evangelio de la gloria. Es el evangelio del cual hablan personas como el hermano Arthur Bert, el evangelio de la gloria de Dios. La gloria de Dios,
cuando ya su gloria lo llena todo, cuando más arriba del conocimiento, más arriba del catalambano está su amor, y más arriba de su amor está su gloria, el éxtasis en su gloria, el éxtasis en su gloria, el éxtasis en su gloria para ti. Entonces, hoy les estoy hablando del hombre espiritual de Primera de Corintios 15:45, precisamente. Primera de Corintios 15:45. Vamos a la siguiente. En esta proyección nosotros vemos lo que sucedió con el primer Adán. La comunión fue rota. Cuando el espíritu murió, porque Dios dijo, Dios le habló a Adán de este principio espiritual, de el rompimiento de la comunión. Les dijo que morirían. Y la escritura dice, el alma que pecare morirá, y también dice en el Nuevo Testamento, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si ustedes observan en la parte superior, allí dice comunión rota, se rompió la comunión con el espíritu del hombre, sencillamente y tristemente y dolorosamente. Se rompió la esencia con la esencia. La esencia que llevábamos de Dios perdió su conexión al cielo. ¿Saben ustedes que el infierno no es doloroso por las llamas que queman a las personas? Eso no es lo que les produce el dolor. El dolor del infierno es por la separación que experimenta el espíritu, que la separación de la esencia de ser, porque allí es la negación del ser. El infierno es la negación del ser, es estar sumergido en un lago eterno de no ser, de no ser nada, de estar perdido y separado, porque el único que le puede dar sentido a nuestra existencia es Dios, porque es el creador, es la esencia de todo lo que hay. Así que el espíritu quedó muerto, quedó separado de Dios, quedó inactivado. Aunque el espíritu allí funciona, se mueve, hace cosas, tiene todavía habilidades, sin embargo, allí está muerto. Entonces el alma fue la que tomó el control, se sentó en el trono, el yo, el ego. Y, y tenemos entonces que el cuerpo, habituado a la naturaleza pecaminosa que recibió, que heredó de Adán, empezó a ser controlado por el mismo Satanás. Allí se ve claramente el rompimiento. Si
aquí en esta filmina encontramos entonces, sí, ya me di cuenta que había desconectado el audio. Encontramos que Jesús vino al mundo y tomó nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz. Puso debajo de sus pies a Satanás. Rompió la esclavitud. Observen ustedes que en el cuerpo ya no está la naturaleza pecaminosa. Ella fue sacada del cuerpo. Observemos, fue quitada de nosotros. Y esa naturaleza pecaminosa fue llevada y crucificada con Cristo en la cruz. Satanás, ¿dónde quedó? Satanás quedó debajo de nuestros pies. ¿Y qué más podemos decir aquí? Podemos decir que fueron llevadas todas las iniquidades y todos los pecados. Ya no tenemos pecados sobre nosotros porque los pecados fueron llevados. Ahora, sabemos que no fueron llevados solamente los pecados del pasado, sino que también potencialmente en la cruz fueron llevados los pecados presentes que cometemos y los pecados futuros. Fueron llevados ahí en la cruz. Por eso la Escritura dice que cuando tenemos pecado, lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, para que el Señor actúe sobre ellos y active su redención de esos pecados y el perdón sobre esos pecados, los active en la cruz. Porque como Dios vive en la eternidad, Él ve adelante, adelante de nuestro tiempo, y Él ya hizo la provisión para esos pecados futuros. Ahora, el Señor resucitó, se levantó de la tumba, y con su resurrección subió al cielo y fue entronizado. El Hijo subió a las alturas, a la diestra del Padre en las alturas, significando con esto la máxima victoria, el máximo potencial de victoria, y envió de su presencia, el Padre envió al Espíritu Santo sobre nuestro espíritu redimido. Porque la otra cosa que sucedió es que el espíritu volvió a restaurarse a su condición original como Adán. Pero aquí vamos a entrar en materia también de algo maravilloso y revolucionario completamente para nosotros los hijos de Dios. ¿Están preparados para esto revolucionario? Bueno, resulta que nuestro espíritu en Cristo fue restaurado a la condición original del primer Adán. Número 1 es esto. Nuestro espíritu fue restaurado a la condición original del primer Adán. Pero Dios no se quedó solamente en restaurar algo a su condición original. ¿Sabían que Dios siempre va de bien en mejor? O Dios va de algo malo lo convierte en bueno. Las tinieblas las convierte en luz. El desorden lo convierte en orden, como hizo la creación. Pero cuando hay algo que se salió de su curso, se salió de su designio, lo que está caído, Él lo restaura, ¿sí? La restauración de su presencia, pero no solamente lo restaura a la condición original, sino que se pasa, se va de largo. Él lo trae a una mejor condición. Y resulta que eso hizo con nosotros, porque no solamente restauró nuestro espíritu a la condición original para que nosotros entendamos que somos esencia de Dios, para que la luz de su conciencia esté en nosotros y para que el catalambano, la comprensión espiritual en nosotros florezca en la mente de Cristo, sino que además puso dentro de nosotros a la persona de Dios mismo, que es el Espíritu Santo. Envió al Espíritu Santo para que viniera a vivir en nosotros, dentro de nosotros, porque la promesa que hizo desde el Antiguo Testamento fue: he aquí yo andaré y habitaré en medio de ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí encontramos la primera verdad, que nosotros fuimos restaurados más arriba que Adán. Fuimos restaurados a la condición de Adán, pero el Señor nos trajo a una condición superior.
porque les quiero hacer caer en cuenta de una cosa. El primer Adán, ojo, escuchen bien, el primer Adán tenía comunión con Dios, ¿verdad? Tenía comunión con Dios. Pero la comunión que tenía con Dios, recuerden, era una comunión externa. Dios estaba allá, en el huerto, caminaba por allí, en el huerto, y Adán estaba acá, en este lado, y los dos hablaban igual que como tú y yo podemos hablar, pero no vivía el uno dentro del otro. Mientras que aquí, en la restauración del nuevo hombre en Cristo, la presencia de Dios no solamente está allá y nosotros aquí, la presencia de Dios está dentro de nosotros mismos. Dios, la personalidad de Dios, la persona que es Dios, vive en mí. Es un misterio bastante grande. Y tenemos que permitir el catalambano para entender ese misterio, que Dios ahora vive en mí. No solamente vivo yo en espíritu, o vive mi espíritu, y se hace consciente mi espíritu, y ya no vivo yo almáticamente, o corporalmente, con todas mis debilidades. Ahora el que vive es mi espíritu por la resurrección de Cristo, pero el que ahora me hace consciente de la realidad del universo, no soy yo ni mi propio espíritu solamente, sino el Espíritu Santo viviendo en mí. Ahora, esto es tremendo, esto es una bomba para nuestro espíritu. Resulta que yo antes creía que el Espíritu Santo venía a vivir en nosotros y yo, para imaginarlo de alguna manera, ¿cómo es el asunto? Bueno, Dios vino a vivir en mí, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo debe estar por aquí en una parte de mí. ¿Y mi espíritu dónde está? Debe estar por aquí en otra parte de mí. Entonces el Espíritu Santo convive, el ser de Dios, el yo soy de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Recuerden que la Trinidad es una unicidad de tres personas, y son tres personas que se convierten en uno solo. Así que el Espíritu Santo es Dios mismo, es el Padre mismo y es Jesucristo mismo. Y las tres personas, digamos que están aquí en alguna parte. Las tres personas de la Trinidad, que es una sola, están viviendo dentro de mí y comparten la misma casa conmigo, que soy yo el Espíritu. Entonces mi espíritu está por aquí y unas veces se va por aquí, feliz, y se pone a jugar aquí en el hombro, y Dios está por aquí sentado en su trono. Y otras veces mi espíritu se va jugando por aquí al otro hombro y Dios se viene por aquí. Bueno, es decir, varias personas dentro del mismo cuerpo. ¿Será que esto es así? No. Nosotros no somos varias personas viviendo en el mismo cuerpo. Nosotros somos una sola persona. Es decir, nos hicimos uno con Dios, somos uno con Dios, una sola persona. Y eso se llama la nueva naturaleza. Ustedes observan allí un circulito más arriba del alma, y ese circulito que está más arriba del alma se llama la nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza que está en nosotros es la responsable ahora de hacernos conscientes del ser que somos, y es la que nos comunica y nos capacita en todo a nosotros como hijos de Dios. La nueva naturaleza es la que nos permite entender, comprender, porque comprender es más que entender. Comprender es el catalambano de Dios. Entender es entender las tablas de multiplicar. Bueno, entonces la nueva naturaleza en nosotros es la que nos hace conscientes del ser que somos ahora, que somos el mismo ser de Dios viviendo junto con mi espíritu dentro de mi ser. Les voy a ilustrar para que sea más fácil de entender con otro ejemplo. Resulta que no es como yo pensaba antes, que Dios está por un lado y yo estoy en el otro lado. Él
Espíritu de Dios, el ser que es Dios, ¿sí?, se hizo uno con mi espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios bajó sobre mi espíritu, absorbió mi espíritu y creó una nueva naturaleza en mí. Yo no dejé de ser la persona de Eduardo y Dios no dejó de ser Dios, pero nos unimos en un ensamble espiritual perfecto para formar una nueva naturaleza irreversible e indivisible. Repito esas dos palabras: irreversible e indivisible. Ahora es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo ahora somos seres que compartimos la misma naturaleza divina. La naturaleza divina habita en nosotros, ¿sí? La naturaleza. Ya les diré qué significa ese muñequito, ese monachito que está a la izquierda de ustedes, ¿sí? Entonces, sí, ya me di cuenta que no había oprimido el botón. Entonces, la nueva naturaleza que somos en Cristo, esa nueva naturaleza es la que nos capacita para tener la comprensión de la luz y la conciencia que ahora nos hace vivir como hijos de Dios, de la misma naturaleza divina. Es como si Dios nos hubiera dicho: yo quiero que también ustedes sean divinos, que también sean Dios, pero Dios con D minúscula. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: dioses sois. Y ahora nosotros hemos sido bautizados dentro de la misma divinidad. Ahora formamos parte de la divinidad aquí en la tierra. Hacemos posible que Dios camine en la tierra porque Dios vive en nosotros. Y Dios se hizo uno con nosotros. Así que podemos decir que Dios está en mí, que Dios se hizo uno conmigo, que Dios es, la esencia de Dios es mi misma esencia. Qué tremendo esto. Ahora, nunca dejamos nosotros de ser seres humanos débiles, limitados, y Dios nunca deja de ser en nosotros el Dios ilimitado, infinito, todopoderoso que es. Pero fíjense, es el encuentro de la grandeza, es el encuentro de lo sublime con lo pequeño. Por eso dice la Escritura que la gloria habita en vasos de barro. La gloria habita en vasos de barro. Gloria a Dios por esto. Y lo que sucede es que el espíritu se ensambló con nuestro espíritu de la misma manera que dos compuestos químicos se combinan y forman uno tercero, uno nuevo, y ya es irreversible. Aún si mezclamos dos sustancias como el café y la leche que ustedes están tomando ahí en su clase, porque ustedes tienen que acompañarse con cafecito, con leche o con crema, si ustedes mezclan, esa es una mezcla irreversible. ¿Cómo hacen después ustedes para sacarle la leche al café? Asimismo, Dios se ensambló con nosotros y se hizo uno, y esta es una unión irreversible. Ahora somos divinos, gústenos o no nos guste. ¿Por qué no le dices a tu vecino: hey, eres divino? Muy bien, excelente. Excelente. Sigamos adelante. Estamos en 34 minutos de nuestra clase. Muy bien. Ahora, tenemos que hablar de lo siguiente. Bueno, en este cuadro tenemos todas las fuerzas que intervienen en la vida de un creyente. Esto lo dejaremos para la próxima clase, porque yo creo que con esta clase de 35 minutos y todo lo que hemos visto hasta este momento,
es suficiente para estudiar en esta semana. Vamos a estudiar hasta la diapositiva anterior. Vamos a profundizar en el tema que tenemos hasta esta clase, hasta la diapositiva número 5 que les presenté, y vamos a hacer una tarea, y es escribir todo esto que dicté en esta clase. Ustedes van a hacer un resumen, lo van a escribir, y ya en unos minutos, entonces, en nuestra sesión por Skype, vamos a discutir lo que estuvimos hablando hasta este momento. Bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos en 5 o 10 minutos.